Trampas. Palabra trampa. Entendamos trampa cuando buscamos, mediante el engaño, decir que tenemos algo, pero realmente no lo tenemos y te lo hacemos creer. ¿Es el caso de Sony? Bueno, no. Y sí. Sony ha presentado el Sony Xperia Pro I, muy bien por su parte, dedicado exclusivamente al campo profesional, también muy bien por su parte, y nos ha dotado de un módulo nuevo en el que incluye una lente principal con revestimiento Zeiss, firmado por Zeiss, de 12 megapíxeles con el tamaño de 1 pulgada, y encima tiene abertura variable de f2, f4. Es un mecanismo que una vez que le seleccionamos cambia rápidamente a una u otra. Bien, hasta ahí bien. Pero entran los problemas. Y esos problemas os los voy a explicar. Porque, sí, el sensor es de 1 pulgada. ¿Pero realmente Sony está utilizando el sensor de 1 pulgada? La respuesta es no a medias. Quédate y te lo cuento. Pues realmente ese sensor apilado CMOS que tiene este nuevo Sony Xperia Pro I es el mismo, ligeramente modificado, que tiene la RX 107. Yo os lo explico. Realmente el sensor que está metido en el Sony tiene 20 megapíxeles, ¿vale? Dicho de otra manera, el sensor de extremo a extremo cubre con 20 millones de píxeles. Todos esos fotodiodos juntitos hacen de sí el sensor más grande que tienen incluidos los teléfonos móviles hasta la actualidad. Bien, pero dentro del diseño, el diseño circular de la lente Zeiss es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Realmente no os lo puedo decir hasta que Sony no se mencione, probablemente por temas de consumo y de calentamiento. Pero como no lo sabemos, lo que sí sabemos por diseño es que es más pequeña esa lente circular, con lo cual está empleando una parte menor del sensor. Prácticamente todas las esquinas las está evitando. Eso equivale a casi un 60%. Pasamos de tener un sensor de 1 pulgada a convertirlo a un sensor de 1 dividido 1.30 de pulgada. O lo que viene a ser lo mismo. Es casi como el del Google Pixel 6 Pro que acaban de presentar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el equivalente. Vamos a explicarlo un poco más con ejemplos prácticos que van a ser aburridos, pero si estás aquí es porque los quieres conocer. La lente Zeiss, el círculo, realmente, que antes lo dije mal, equivale a un 78%, o sea, la lente circular dentro del cuadrado del sensor está cogiendo un 78% de ese sensor. Así, lo que haces es que permites que la lente sea más delgada, porque si tuviésemos que tirar de ese sensor en todo su tamaño con esos 20 megapíxeles, tendríamos o necesitaríamos una lente aproximadamente de 19 milímetros y además tendría que ser más ancho el módulo de la cámara. Vale, esa parte se entiende. También está el mecanismo inteligente de la apertura que hace que pasemos de f2 a f4, pero eso traducido a full frame, para que os hagáis una idea, los que entendáis un poquito de fotografía, en 24 milímetros, en f2 sería una f7.1 y en f4 equivaldría a una f14.2, para que os hagáis una idea. Básicamente, ¿vale? Abrir o cerrar el diafragma es lo que hace el equivalente. ¿Para qué viene a abrir el diafragma de estas maneras? Pues obviamente para fotografía de paisaje. No sé hasta qué punto en un smartphone le sacaremos un partido real. Y además, teniendo en cuenta que ya Samsung lo intentó, sí es verdad que no utilizó la misma escala de apertura, pero habrá que ver hasta qué punto puede ser funcional, al ser un mecanismo doble con solo 2 aperturas. Quizás una más hubiese dado otro tema de cuestión. Y obviamente para mantener ese enfoque de 90% del sensor necesitan que esté recortado por el círculo del objetivo. Y también para que no se caliente con esa ráfaga de 20 fotogramas por segundo. Y encima nos están dando un RAW de 12 bits, que es maravilloso. Pero todo por concesiones del recorte
del sensor de manera óptica. Me repito muchísimo y sé que puede ser lioso. Después de todos estos números aburridos os voy a explicar lo que tendría que haber sido y lo que está siendo. Su área de superficie para imágenes fijas respecto al iPhone 13 Pro es actualmente de un 59% más. Una buena cifra, ¿no? Está bien. Pero realmente tenía que haber sido un 260% más. Toma ya la diferencia de porcentajes. Para que os hagáis una idea de lo que supone ese recorte óptico al sensor. Luego, al cortar el sensor, técnicamente, algo de las grandes cosas que tiene tener un sensor grande o más grande es el rango dinámico. De esta manera, también estamos perdiendo potencialmente el rango dinámico, obviamente dejando a un lado el factor computacional que ayuda a subir el rango dinámico actualmente. Luego, de tener un 2,4 a un 1,7 del Xperia 1 Pro del Xperia 1.3, también tendríamos que tener más nitidez relativa. Eso es lo que hace tener esa capacidad de potencia. ¿En qué repercute tener este apaño, llámalo apaño, o esta trampa o esta forma de intervenir de Sony respecto a su primer sensor de 1 pulgada en un móvil? Pues repercute en que las capacidades podrían ser mayores, sobre todo en vídeo, y lo han tenido que limitar por, probablemente, como dije antes, problemas de espacio. Han querido tener un diseño más compacto, no han querido tener una lente que sobresaliera tanto y en definitiva han tenido que jugar con eso para evitar pues, problemas de rendimiento, que no debería ser el caso, problemas de calentamiento, que eso Sony lo va teniendo miedo durante muchas generaciones, y han sido cuidadosos. Probablemente tuviesen muchos módulos preparados para ser lanzados en un terminal como este y al final se han decantado por mantener el diseño lo más compacto posible. Estoy seguro que en un futuro Xperia Pro i2, si hay, harán por aprovechar mucho más el sensor de 1 pulgada, pero aquí era una forma de llegar al mundo y decir ¡pah! Aquí tenéis el sensor de 1 pulgada. Pero Sony, ¿por qué no nos has contado que estaba recortado con la lente de 6 y que perdemos un área bastante importante del sensor? Y sí, tenemos una densidad de píxel por pulgada muy grande, pero realmente es porque has hecho un apaño. Y bueno, son cosas que tú como usuario, ¿qué opinas? Porque estoy encantado de leerlo. Siento mucho el tocho de palabras, a lo mejor sin sentido, pero básicamente he intentado hacer lo más sencillo posible. Me ha ayudado que lo tenéis el enlace en la descripción, del reportaje de DP Preview. De hecho he usado muchas de sus palabras porque ellos también lo explican excelentemente. Son máquinas, son verdaderos expertos en la materia, porque yo puedo ser un fotógrafo profesional, pero saber de lo que tienen las cámaras por dentro no es algo que vaya ligado con la profesión. Hay gente que sí, a mí me gusta saber de todo, pero tiene hasta ciertos puntos niveles, que llevan muchas horas de lectura, muchas horas de informes, muchas cosillas. El tema es, ¿este Sony Xperia Pro i tiene un sensor de 1 pulgada? Sí, lo tiene dentro del módulo principal 6 de 24 milímetros. Pero no son 24 milímetros, son 19 milímetros. No son 12 megapíxeles, son 20 megapíxeles. ¿Qué ha pasado? Pues que el círculo de la lente hace que se recorte un área para poder usar el sensor con esas capacidades y evitar todo lo que he dicho antes. Así que nada, esa es la explicación. Si os ha gustado el vídeo, dad al like, compartir, la gente nueva, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por llegar hasta aquí, hasta pronto.